Bueno, vamos a empezar hoy a hablar de la herida de abandono, una de las 5 heridas que les llamamos heridas de la infancia. La herida Sí, del abandono vamos a estar relacionándola a donde muchas veces hay una emoción de fondo que va a estar operando que normalmente en las heridas de abandono puede ser que la herida que esté originando es un trauma donde la emoción que se guardó tenga que ver con tristeza por haber perdido un ser querido, puede tener que ver con miedo por el haberse sentido solo, sola en algún momento de nuestra vida. Y recordemos que cuando hablamos de abandono, hablamos de que pudo haber sido un evento que sucedió o que lo interpretamos de esa manera. Por ejemplo, alguien que abandonó y se fue o alguien que falleció y que si te pones a pensar no es que te abandonó, sino falleció, pero nuestro cerebro lo interpreta como abandono. Te voy a contar las implicancias, en qué puede eso estar impactando en tu vida adulta. ¿Por qué es importante distinguirlo? Porque como te decíamos antes, siempre que suceda que se active una herida de la infancia, te va a estar gobernando la vida. ¿Qué quiere decir? Que no importa lo que haga el otro, no importa lo que pase con el otro, sino tiene que ver con cómo vos te sentís. Y esto con Romy lo trabajamos un montón en términos de que también la herida de abandono es programante, causal de un montón de enfermedades, ¿no? sí, exactamente. Me parece que está bueno que nos ordenemos para que puedan saber desde cuándo esta herida, ¿sí?, empieza a configurarse en nuestra niñez. Por lo general surge entre el primero y el tercer año de vida. Se gesta y se desarrolla tras la ausencia emocional por parte de ambos padres o alguno de ellos, o bien por nuestros representantes en la infancia. Si de repente no fui criado por una mamá o un papá y quienes han cumplido el rol de mis padres fueron mis abuelos, mis tíos, bueno, es igual, si el inconsciente no detecta, no identifica, uno, tiene que ser pura y exclusivamente la herida de abandono configurarse cuando mamá o papá nos abandonan. Y como dijiste vos, Marie, puede ser el abandono real o simbólico, imaginario. ¿Por qué? Porque claramente cuando un padre o una madre abandonan a su hijo porque lo entregan en adopción o porque ese papá abandona a la mamá y se manda a mudar y esa mujer tiene que hacerse cargo de ese hijo o hija sola, bueno, ese es un abandono real, nadie tiene dudas de que eso es así, pero también está este abandono simbólico, ¿no? El que se produce tras la muerte de un ser querido. Este papá, esta mamá que falleció y no pudo sostenerme, protegerme, cumplir su rol de padre. Entonces, automáticamente el niño nota en eso el abandono. Y ojo con esto que también es importante, la percepción. ¿Qué significa la percepción? Tener en cuenta esa percepción. Que mamá y papá pueden estar en casa conviviendo con el niño, pero si mamá y papá estaban todo el día fuera de la casa, trabajando, viajando por temas laborales, y ese niño se criaba con los abuelos, que supónganse que creo que todos amamos a nuestros abuelos, estábamos en buenas manos. Sin embargo, esa ausencia de mamá y de papá durante todo un día completo, o porque estábamos en una guardería, ¿sí?, el niño puede percibir en esas acciones abandono. El niño no entiende que mamá y papá están trabajando todo el día y tienen que hacer ese sacrificio para darle un bienestar a ese niño. El niño siente la ausencia de esa mamá. Me falta mamá y papá, los necesito. Entonces perciben el abandono. Sí, y acá algo que también quiero traer, que cuando hablamos de mamá, papá, primero estamos hablando de lo biológico en términos de la concepción, quién fue ese óvulo y quién fue ese espermatozoide, y también estamos hablando de las funciones, de los roles. La función materna, que como dice Romy, la pudo haber ejercido incluso
cualquier otra persona, hombre o mujer. ¿Por qué? Porque la función materna no tiene que ver con la figura femenina mamá. La función materna tiene que ver con lo que le provee al niño o a la niña. Cuidado, alimento, contención, cariño, amor. Y la función paterna, que la función paterna tampoco tiene que ver con el hombre, ni siquiera tiene que ver con un género, sino tiene que ver con lo que hace. La función materna es la que da seguridad, la que da estabilidad, la que da protección. La función paterna le da estructura principalmente a la función materna, que muchas veces puede estar siendo un rol desempeñado por la misma persona que de momentos cumple con la función materna de dar este amor, este cariño, esta contención, y por otro lado esta función paterna de proveer, de proteger y demás. Entonces, ahí también es distinguir y pensar de una manera más amplia, que si bien para la biología hay cosas que son de una manera definida, entendamos que, como decías Borro, no tiene que ver con el hecho exclusivo que haya pasado, sino también en cómo esa persona lo vivió. ¿Qué Ujú. disponibilidad vivió? Inclusive me ha pasado de poder distinguir que hoy día, con el avance de las nuevas tecnologías, hay muchos bebés, de hecho hay estudios que se están haciendo desde la sociología, desde la psicología y desde otras interpretaciones, de cómo cuando una mamá está amamantando, pero en vez de tener esa conexión de mirada con el bebé, está mirando una pantalla de celular, cómo ese bebé está empezando a perder ese vínculo. Fíjense cómo hay esa conexión que te la da la figura materna, empieza a desaparecer. Y puede esto generar una herida de abandono. ¿Por qué? Porque esa conexión que vos necesitas desarrollar para sentir que hay un alguien para vos, se empieza a romper. Y eso, por supuesto, que empieza a generar un montón de sentimientos que no siempre se pueden poner en palabras. Entonces ahí también vamos con otro punto importante. Independientemente del evento o del hecho, es cómo lo hayas vivido. Porque vos pudiste quizás no tener una figura, pero emocionalmente no te generó nada diferente porque alguien cumplió ese rol. ¿Por qué traigo esto? Porque a veces nos pasa, ¿no, Rock? En los grupos nos dicen, pero yo también me crié sin papá, por ejemplo, y la verdad es que no tuve ningún conflicto. Bueno, porque al margen de si estuvo o no estuvo la figura, ese rol estuvo cumplido. Por eso Reemplazar. para tu psique no le generó ningún tipo de amenaza, de peligro, de ausencia, de duelo, de tristeza ni de miedo, ¿no? Sí, tal cual. Incluso también se da el abandono, imagínense a esos padres que tienen muchos hijos, ¿sí? Que tienen esas familias numerosas. Entonces los niños ahí empiezan a percibir la falta de este padre con exclusividad, porque claramente tienen que atender a otros hijos. Entonces, ahí también cuenta la percepción de mamá no estuvo como yo hubiese necesitado que esté, o papá, porque claramente tenían que repartirse. Y empiezan, y ahí empezamos a desordenarnos. Así hablamos en sistémica, ¿no? Vamos a empezar a incorporar estos términos que vamos a emplearlos muchísimo junto con Marie, lo sistémico que tiene que ver con nuestro clan, ¿no? Con el orden, qué lugar ocupo yo dentro de mi clan. Y a veces sucede que también cuando hay familias numerosas, somos muchos hermanos, muchas veces el más grande tiene que también cumplir el rol de padre, de cuidador, de protector de sus hermanos pequeños, porque los padres están ocupándose en otras cuestiones como la de sustentar la familia. Entonces ahí empiezan a crearse muchísimas implicaciones para ese hijo en la adultez. El abandono, esta herida, es fundamental que la tengamos en cuenta porque es una de las grandes heridas que tiene muchísimas implicancias en nuestra adultez. Una de ellas tiene que ver con el sobrepeso, con la obesidad, con los atracones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos vacíos emocionales a causa de este abandono real o simbólico, que la persona
va a llenar esos vacíos emocionales con qué? Con la comida. Dicho sea de paso, la comida simbólicamente representa a mamá, ¿sí? Entonces necesito llenar ese vacío, esa falta de mamá en principio, ¿sí? Con comida. Miren la implicancia que tiene sobre nuestro cuerpo físico. Por eso siempre hablamos con Marie que nuestro cuerpo permanentemente está contando una historia, una o varias historias. Otras implicancias, ¿querés que vayamos con otras implicancias, Marie? Sabés que estaba pensando que también la Decime. idea de abandono muchas veces puede generar implicancia, por ejemplo, en el flujo del dinero. ¿Por qué? Porque cuando vos no estás en una sensación de seguridad, que es lo que te provee justamente el haber sentido este cobijo de la mirada materna y el rol paterno, estás en una carencia. Entonces muchas veces estar atravesado o atravesada por la herida de abandono te puede implicar que el dinero no fluya, porque inconscientemente estás vibrando en una falta. Entonces eso también a nivel material puede estar pasando, ¿no? Sí, absolutamente. Miren, ya van dos bastante profundas. Yo ahora me animaría a una tercera, las relaciones de pareja con apego. ¿Les suena esto de me banco todo de una pareja con tal de no sufrir nuevamente un abandono? Eso es lo que dice el inconsciente. Soporto relaciones tóxicas, demandantes, donde me siento incómoda porque ya pasé por un abandono cuando era niña, entonces mi inconsciente lee que debo estar con esta persona, merezco estar con esta persona con tal de no perderla. Miren lo profundo que nos trae la herida de abandono, ¿no? Relaciones tóxicas, apego, donde yo no elijo desde el amor, sino desde la necesidad de no ser abandonada nuevamente. Terrible, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nosotros vemos permanentemente en nuestras consultas con María. Sí, y también pensaba que muchas veces en este video vamos a estar buscando que vos puedas empezar a identificar esta herida que se pudo haber originado, como decía Romy, en una primera infancia, puede también estar reviviéndose en diferentes episodios de tu vida y va a estar teniendo de alguna manera consecuencias en cómo vos te manejás en diferentes relaciones en diferentes situaciones, porque también esto del apego me venía a una pareja, a amistades, inclusive a el no buscar lo recíproco, porque vas a estar siempre queriendo dar de más. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta tristeza, este miedo a ser abandonado, te va a llevar a que vos te sobreexijas, a que vos tengas que demostrar que valés la pena, a que vos tengas que demostrar que mereces ser elegida o ser elegido, y por eso vas a estar dando, 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 dando. ¿Para Sí, qué? Porque inconscientemente querés compensar para que el otro te vea, para que el otro exactamente. vea que estás. Se dé cuenta que vales, se dé cuenta que sos suficiente. Y ahora lo que queremos traerte es también dos ejercicios, un ejercicio que tiene que ver con que vos puedas de alguna manera empezar a generar la acción transformadora. Porque con Romy siempre decimos esto, ¿no? Si no aparece una acción transformadora y solamente queda en el plano de la conciencia, en el plano de me di cuenta, pero no hacemos algo diferente, no vamos a estar pudiendo transformar. Incluso a veces hasta es contradictorio porque es como que la ignorancia a veces nos da impunidad. Entonces a Ujú. veces conocer y no hacer nada diferente nos puede dejar en un espacio de frustración. Entonces yo te voy a dar un ejercicio, te voy a dar el ideal según las condiciones, pero vos lo vas a poder ir adaptando a tu realidad. Acordate de esta frase, lo ideal
es enemigo de lo posible, con lo cual siempre quédate con lo que puedas hacer y te voy a dar una pequeña explicación de lo simbólico. Para poder generar esta información diferente de que sí hay alguien para vos, lo que vas a hacer es buscar que de alguna manera aparezca esa contención. Por ejemplo, buscando que alguien te abrace, pero que te abrace por arriba. O sea que si yo estoy acá, me tendría que dejar abrazar a alguien que me contenga, ¿no? Fíjense que si alguien me contiene, me abraza, yo voy a como entregarme. Si tengo las figuras, llámese mamá, papá, abuela, algún hermano, alguna hermana mayor, y lo puedo hacer con ellas, háganlo. Es muy sanador, inclusive el poder decirle a esta persona y poder prestar atención cuando abrazás o cuando te abrazan. ¿Cómo solés abrazar? ¿Sos vos la que tirás los brazos hacia la otra persona o te dejás abrazar? Esto, si lo haces desde la conciencia, dejándote abrazar, dejándote apoyar la cabeza, inclusive podés buscar, provocar algún cariño, esa sensación que te conecte con el darle a tu espacio interior de niño, de niña interior, el sentirse que está apapachada, que está abrazada, es súper reconfortante. Incluso vos misma, vos mismo te lo podés hacer pudiéndote enlazarte con los brazos, porque muchas veces cuando damos en desmedida, cuando nos toma ese miedo a que nos abandonen, a estar solos o a estar solas, lo que se activa es este dolor infantil. Entonces, con este acto simbólico, con este ejercicio sistémico, vos le vas a empezar a dar información diferente. Y ahora lo que Romy también te va a contar es otro ejercicio que tiene que ver con frases, ¿no, Ro? Ujú. Son frases sanadoras que debemos repetirlo a modo mantra. Entonces, lo que les voy a pedir es que cierren los ojos y que conecten con esa niña, con ese niño que llevan dentro, que lo visualicen de la edad de unos 5 o 6 años. Conecten con ese pequeñito ser que una vez fuimos y que sigue habitando nuestro interior. Y una vez conectado, van a repetir la siguiente frase. Hoy puedo darme todo el amor y toda la atención que necesito. Hoy me ocupo de que nada me falte. Hoy yo por y para mí. Y a medida que van repitiendo esta frase, se van dando un autoabrazo, pueden mecer a su niña, a su niño, dándole tranquilidad. Todo está bien, estoy aquí para protegerte. Inhalan profundamente, exhalan muy lentamente y al tiempo que sea tu tiempo, vas a abrir los ojos. Estos son dos ejercicios que podés utilizar si te pescaste en esta herida. Gracias. 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 Y como les decimos siempre con Romy, este proceso es un viaje, es un camino y es un constante ir trabajando en qué momento se activa una herida, cómo la puedo integrar, para qué, para seguir avanzando. Con lo cual, si precisás otro tipo de acompañamiento, sabes que tanto Romy como yo nos desenvolvemos de una manera totalmente personalizada en sesiones individuales donde podemos acompañarte y también en los diferentes grupos que hacemos, tanto de formación como de acompañamiento terapéutico. Si bien desde lo terapéutico somos conscientes que con esto que te llevas vamos a tener para vos un aporte enorme, sabe que si necesitas algo más profundo, contás con nosotras. Te mandamos un enorme abrazo y gracias por estar ahí. Si Gracias, gracias. hiciste los ejercicios y querés, contanos cómo En los resultó. comentarios. Chau, chau. Besito.